Primero, muchísimas gracias por la invitación, doctora, nuevamente, después de toda esta pandemia. Hubo incluso charlas que se quedaron a medias en Piura porque había empezado la pandemia, qué pena. Pero, bueno, una vez más, gracias por la invitación a esta reunión de profesionales que queremos seguir aprendiendo sobre este tema tan importante. Quiero empezar, bueno, ya me presentó la doctora, yo soy médica materno-fetal y quiero empezar el tema de complicaciones de la diabetes gestacional y término del embarazo con esta pregunta. Tenemos una gestante que acude, digamos que en trabajo de parto a las 39 semanas de gestación y que no había realizado ningún control adecuado de la glicemia, no se había chequeado correctamente la enfermedad que ya sabía que tenía, diabetes gestacional, a pesar del diagnóstico, como dice allí, y una gestante que recibamos a esas semanas con ese descuido de pronto, qué es lo que corresponde o qué es lo que esperamos encontrar en esta paciente. Y ahí están las alternativas, ¿no? Un bebé grande, de repente presión baja, de repente episodios de apnea incrementados, quizá una glucosa baja al nacimiento o una hipoglicemia neonatal, obviamente, un riesgo incrementado de obesidad a futuro. ¿Cuál de esas alternativas son las que se van a presentar en la paciente del caso que les estoy mencionando? Sería bueno que por ahí lo pongan en el chat para que después lo podamos analizar. Muy bien, entonces, este es el tema. No tengo conflicto de intereses para la charla y los objetivos de la charla es entender un poquito el contexto actual en el que se encuentra la diabetes gestacional, las complicaciones a corto plazo, el famoso metabolic fingerprinting, las complicaciones a largo plazo y el término del embarazo. Entonces, bueno, la prevalencia de diabetes en general se ha incrementado, ¿no? Lo que ha hecho la pandemia esta del COVID es acelerar la incidencia a nivel mundial de esta epidemia que ya se veía venir. De hecho, le ganó por puesta de mano a la obesidad y la diabetes, le ganó el COVID. Y eso significa que también se incrementó la tasa de diabetes gestacional. Se incrementó la tasa de diabetes tipo 1, tipo 2, y se incrementó estas enfermedades en un grupo poblacional muy interesante para nosotras, que es las mujeres en edad reproductiva. Por lo tanto, se embarazaban y pues el riesgo, se embarazan actualmente y el riesgo de desarrollar esta diabetes gestacional es mucho mayor. Pongo este estudio porque si bien es cierto que tenemos idea de más o menos, según la APO, estamos en 17, 18 de incidencia de diabetes gestacional, según la APO 2008, antiquísimo, pero este estudio fue un estudio muy interesante que hizo la doctora Larravíbora en la maternidad de Lima, en donde se encuentra una incidencia de 16% de diabetes gestacional en nuestra población. Es el estudio, en todo caso, uno de los más cercanos que tenemos para orientarnos qué tan frecuente es. Y entendamos esa incidencia, ¿no? 16% es mucho mayor que la incidencia de preeclampsia, que es los trastornos hipertensivos en general del embarazo, que es un 10%. Esto está mucho más elevado, la incidencia de diabetes gestacional, y de repente no le estamos dando la importancia del caso aún. Como sale aquí, la incidencia es de 16%, que es alta en general, y esto tiene mucho que ver con la tasa de obesidad y sobrepeso que nuestra población ya tenía antes de la pandemia, y ahora con la pandemia tiene mucho más. Sería interesante hacer un estudio y ver la incidencia actual de diabetes gestacional para ver qué tanto ha hecho el COVID con los países de bajos ingresos como el nuestro. Obviamente esto implica, el tener una diabetes gestacional implica aumentar los riesgos metabólicos en tanto la madre como el feto. Son dos productos, son dos pacientes los que yo voy a ver con esta patología y se van a afectar por la misma. En general, se supone que la diabetes gestacional no va a presentar complicaciones agudas porque estamos hablando de una enfermedad que se diagnostica en el embarazo, ¿cierto? La diabetes gestacional es sencilla su definición. Habla de cualquier diagnóstico de intolerancia a carbohidratos que se hace en el embarazo. Y ahí empezará la controversia de decir, pero si tenía 200 a la semana 5 en ayunas, es una diabetes mellitus pregestacional. Puede ser. Para algunas sociedades lo será, de pronto para el Clínic de Barcelona, que es una sociedad de medicina materno-fetal importante a nivel mundial, lo será. Para la COG entra en la discusión porque dice, pero si se diagnosticó en el embarazo es gestacional.
dependerá de mi juicio clínico cómo abordar a estas pacientes que hicieron tomas elevadas de glicemia en las primeras semanas, y el abordaje no va a ser igual a la que le diagnostiqué a la semana 28. Como fuere, el diagnóstico es ese, un poco estrecho en realidad, porque no abarca a estas pacientes, pero ya tendremos que manejarlas con pinzas. El punto es que si se asume que la diabetes gestacional la estoy diagnosticando solo en el embarazo y pensando que la enfermedad se está expresando aquí, nada más, sería muy poco frecuente encontrar complicaciones agudas, como de pronto las hiperglicemias, el coma hiperosmolar o la cetoacidosis diabética, que es más frecuente en las pacientes con diabetes de más data. También sería poco frecuente encontrar las embriopatías asociadas a la hiperglicemia. Y bueno, como dice acá, no, pues es una hiperglicemia que no estaría presente en las etapas iniciales cuando se da pues, este periodo embrionario, el periodo de organogénesis y ello. Eso es en la teoría realmente, porque en la práctica sí puede haber alguna implicancia. Obviamente la diabetes mellitus pregestacional tiene esos compromisos más arraigados en relación a la diabetes gestacional propiamente dicha. Desde 1952 es Jorge Pedersen el primero en postular y en decir que había una hiperglicemia fetal secundaria a la hiperglicemia materna, y obviamente el feto respondía con una hiperinsulinemia. Ahí está el origen de lo que voy a hablar, porque ahí está el origen de las complicaciones que voy a mencionar. Desde allí, hay muchos años atrás. Este cuadro es un cuadro muy interesante que publica en un artículo de Lancet hace un par de meses, en donde esquematiza a la paciente con diabetes gestacional. Esta es una gestante que ha desarrollado diabetes gestacional. ¿Qué es lo que sucede? Se dice que en realidad la diabetes gestacional habla de una paciente que ya tiene una disfunción crónica de las células beta del páncreas. O sea, no es que ciertamente la diagnostico aquí porque dice la definición y aquí empieza la enfermedad. Pues no, la disfunción es crónica a nivel de las células beta del páncreas. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que simplemente el embarazo, como yo les digo a muchas de mis pacientes, es como si yo les aumentara 20 años de vida. En ese momento, te embarazaste a los 20 es como si tuvieras 40, te embarazaste a los 30 es como si tuvieras 50. Las enfermedades que se expresan aquí es la bola mágica de lo que va a pasar a futuro, incluido la diabetes gestacional. Entonces, si bien estas pacientes podrían haber iniciado el embarazo con una normoglicemia, las hormonas diabetogénicas que ya conocemos, a la cabeza la hormona lactógeno placentario, pero también va la progesterona, el cortisol, son hormonas que van a producir una hiperglicemia hasta cierto punto aceptada, porque sabemos que voy a necesitar más glucosa para formar este nuevo ser, entonces va bien. El punto es que, aunado a la hiperglicemia en el embarazo, la disfunción de las células beta del páncreas va a empeorar. Y empeora, o digamos que no es que empeore, pero hay una... A ver, en el caso que estamos hablando de diabetes gestacional, que es este cuadro, y solo a eso me quiero referir, va a haber un empeoramiento de la función de las células beta del páncreas que ya venían, como ven aquí, en disminución, va a empeorar en el embarazo, a la par que eso va a producirme un incremento de la resistencia a la insulina. Tanto la hiperglicemia como la resistencia a la insulina se van a dar en un embarazo normal. El problema es que va a ser mucho más evidente en una paciente con diabetes gestacional por la disfunción de las células beta. Y no queda allí. El embarazo es esta parte rosada, este rectángulo que pongo aquí limitado con líneas punteadas. Pero luego que terminó el embarazo, si bien es cierto, vamos con el primer punto, la hiperglicemia, nuevamente tenderá a estar en los valores previos al embarazo, pero a la larga va a seguir incrementándose, con todos los efectos nocivos que trae la hiperglicemia y que ya los conocen ustedes mejor que yo. La disfunción de las células beta del páncreas va a empeorar porque ya venía en detrimento, ahora continuará empeorando, y la resistencia a la insulina de pronto se va a mantener. En el embarazo se incrementa, pero vuelve a la resistencia a la insulina previa que ya tenía. Entonces, estos tres factores hacen que las complicaciones de la diabetes gestacional no se queden en el embarazo. No solamente es ese periodo, sino van a venir a futuro. La APO, en el 2008, que es un montón de tiempo atrás, cogió 52.000 pacientes aproximadamente, bueno, quedaron 25.000 al final con todos los criterios de exclusión, inclusión y ello, en donde evaluó estos efectos como los primeros o los resultados primarios de la hiperglicemia. De hecho, APO significaba eso, ¿no?
los efectos adversos asociados a la hiperglicemia en el embarazo, y evaluó que las pacientes, bueno, haciendo el diagnóstico que ya sabemos, ¿no? Utilizando los criterios de sobrecarga de 75 gramos de glucosa, tomar una glucosa previo a ello, la basal, a la hora de la sobrecarga de glucosa y a las 2 horas de la sobrecarga, con los valores de 92, 180, 153, y un valor bastaba, igual o superior, para hacer el diagnóstico de diabetes gestacional. ¿Qué se vio en estas pacientes? Las pacientes que desarrollaron diabetes gestacional tenían más incidencia de desarrollar fetos grandes para la edad gestacional. Eso implicaba fetos con un peso sobre el percentil 90 para la edad gestacional. O sea, no necesariamente macrosómicos, porque si tenía 3,900 y tenía 35 semanas, definitivamente era un feto grande para la edad gestacional. También en el rubro de las cesáreas sumarias, con todas las implicancias que tiene una cesárea, por ser una cirugía, es un procedimiento intervencionista complejo, se incrementaban en las pacientes que salían positivas para diabetes gestacional. En el caso del feto, el hiperinsulinismo condicionaba, estamos hablando de que este feto se va a desarrollar en un medio hiperglicémico, donde la glucosa va a pasar por el cordón umbilical, a veces sin filtro, la cantidad de glucosa que tenga esta paciente va a atravesar el cordón umbilical, va a llegar a un feto, produciéndole un ecosistema rico en glucosa, para lo cual va a tener que incrementar sus niveles de insulina. Sabemos que tiene que de alguna forma utilizar esa glucosa que le llegue, y al incrementarse la insulina va a utilizar toda esta glucosa que le llega creciendo y creciendo y creciendo. El problema va a ser que cuando nazca y clampamos el cordón umbilical, va a tener toda esta insulina y no va a tener tanta glucosa como ya se había acostumbrado a recibir por el cordón umbilical, y va a desarrollar una hipoglicemia neonatal, que se va a manifestar también pues, con la presencia del péptido C elevado en el cordón umbilical. Entonces, hay complicaciones tanto maternas como fetales en el caso de la diabetes gestacional inmediata, digamos, durante el desarrollo de la enfermedad y en el postparto inmediato. ¿Qué pasa si yo decido en esta paciente realizar una inducción de parto? No estoy hablando todavía de cuándo terminará el embarazo, pero seguimos en la parte de complicaciones. Yo decido hacer una inducción del parto. Genial, por ahí vamos bien, el parto vaginal es lo mejor. Incluso para diabetes sigue siendo lo mejor el parto vaginal. El punto es que en mi cabeza tiene que estar de todas maneras, y el pensar si es que este bebito es macrosómico o no es macrosómico. Entonces, revisaré la historia clínica, y dentro de la historia, o conversar dónde estaba, pasa los 4 kilos o no. En nuestro caso, el parto vaginal, la indicación es hasta 5 kilos. No obstante, si tiene 4,500 de sospecha de peso, ya va a tener que ir a cesárea, porque no se le da chance en el caso de diabetes gestacional. Bueno, esa es una cosa que tiene que aparecer en mi cabeza cuando ya voy a realizar la inducción. Segundo, la distocia de hombros. Es una complicación de las más temidas para nosotros cuando abordamos un parto. ¿Por qué? Pasa que la hiperglicemia en la que está sometido este feto, si bien es cierto que va a condicionar un crecimiento mayor al habitual, generalmente, nunca siempre, generalmente, fetos sobre el percentil 90, puede que haya fetos que están dentro del rango de crecimiento, el percentil 10, el percentil 11 y el percentil 89, pero por la hiperglicemia intrauterina desarrollan más la cintura escapular. Entonces son fetos que de pronto van a nacer y sale la cabecita y me hace el signo de la tortuga, que significa que vuelve a meterse la cabeza parcialmente, no es que toda, que me indica que ahí hay un stop, y son los hombros. Entonces vienen todas nuestras maniobras y las complicaciones que trae una distocia de hombro, desde parálisis del plexo braquial, fractura de clavículas, flexión exagerada de la cadera materna para hacer el McRoberts, diástasis de la sínfisis del pubis, y muchas complicaciones secundarias a un bebito con distocia de hombros. Ojo, y eso hay que tenerlo en cuenta. Las pacientes que hacen distocia de hombros son pacientes que no necesariamente van a tener un bebito de 4 kilos a más. Y eso es muy importante, porque a veces el ponderado de este bebito, 3,500. Ya no, tranquilo. No se prepara el equipo ni nada. Pero la mayor, o el 50%, de distocia de hombros se presentan en fetos con pesos normales, o sea, debajo de 4 kilos. Así es que mucho cuidado.
Ya, si es grande, sí, estoy esperando la distocia, pero también en este grupo en el que nadie lo espera, tengo que saber que el 50% de los casos de distocia se van a presentar en fetos menores de 4 kilos. Importante tener en cuenta eso. ¿Por qué también? Porque si yo sé que voy a abordar a una paciente, a un bebé, a una bebé de una madre con diabetes gestacional, tengo que tener preparado mi equipo. El abordaje de una distocia de hombros no lo hace una sola persona. Lo hace la persona más capacitada a la cabeza, que va a recibir a la bebé, y dos personas al lado, una que te flexione las piernas, otra que te flexione la otra pierna, una que esté en una banca arriba, no para hacer un Chris Teller, que está proscrito y no deberíamos utilizarlo, sino para hacer la maniobra de Masanti, que consiste en una presión encima de la sínfisis del pubis, no en el fondo uterino, que si no sabes lo haces, terrible, sobre la sínfisis del pubis, para cerrar un poco este diámetro de la cintura escapular, que el bebito pueda desenganchar el hombro anterior. O sea, si yo hablo que aquí la sínfisis está impidiendo que baje este hombro del bebé, al hacer la maniobra de Masanti, que es empujar el hombro hacia adelante del bebé, puede que se enclave y pueda salir. Entonces, es un equipo el que va a intervenir, no voy a estar sola. Y otra persona parada allí para cuando no pueda sacarlo y digamos, pasamos a sala de operaciones y nos vamos. ¿Ya? Entonces, tengo que hacer ese abordaje y estar preparada para cualquier parto en caso de pacientes con diabetes gestacional, más aún las que no han estado controladas. Las cesáreas. Si bien es cierto que la diabetes no condiciona una cesárea necesariamente, la mejor vía del parto sigue siendo el parto vaginal, les dije, en comparación a la población que no hace diabetes gestacional, sí hay más incidencia de la tasa de cesáreas. Y eso es otra de las complicaciones, porque la cesárea no es la panacea para nada. La cesárea es una herramienta que salva vidas, sin dudas, de las mejores que tenemos en ginecología y obstetricia, pero no es la mejor opción. Es romper la integridad del cuerpo humano para sacar un bebé por una vía que no es lo habitual, porque lo habitual sería que vaya por vía vaginal. Entonces, si hay indicaciones obstétricas, va, pero de ahí a hacerla porque de pronto, no sé, tengo miedo que porque es diabética no salga el bebito, no funciona así. En base a los conocimientos científicos, a la historia clínica que tengo, considero que va a ser mejor una cesárea, perfecto. Pero si no es así, intentar siempre el parto vaginal. Y una de las complicaciones más temidas, que no sé si se puede ver ahí en la pantalla, pero una de las complicaciones más temidas que tenemos, que es el óbito fetal. No necesariamente en el parto, sino que lo pongo en este cuadro de complicaciones, pero no necesariamente en el parto. El óbito fetal es una de las complicaciones del embarazo de una paciente con diabetes gestacional que más nos preocupa, porque, a ver, seamos realistas, lo mismo que pasa con sus pacientes con diabetes en general, se extrapola un poquito para las gestantes. Ciertamente yo creo que son un poquito más, de repente, responsables o se esmeran mucho más porque van a tener una bebé adentro y quieren darle lo mejor. Pasa. Pero aún así va a haber pacientes que por más que se esmeren no van a poder cumplir las indicaciones o no lo van a cumplir simplemente. Más de una vez pasa. Lo escuchaba al doctor, qué bueno que cuando hospitalizan a sus gorditas con glucosas elevadas, se hospitalizan y controlan la glucosa. Aquí las hospitalizamos y descubrimos que no baja. Pero revisamos su gaveta y tiene ahí todos los chocolates del planeta. Y por más que le hemos dicho, señora, que no puede alimentarse así, lo encontramos. Y en verdad que sí. Voy a tomar fotos en realidad para ponerlo aquí la próxima. Pero es que es una cuestión cultural que hace que la tasa de óbitos en estas pacientes esté incrementada y eso nos preocupa demasiado. Las complicaciones a corto plazo incluyen también el desarrollo de preeclampsia. De hecho, la Sociedad de Medicina Materno-Fetal, dentro de los riesgos en la historia clínica para desarrollar diabetes, para desarrollar preeclampsia, la principal causa de muerte materna, recordar, la preeclampsia, manifiesta que en pacientes con diabetes deberíamos de dar como preventivo la aspirina, porque ya ese es un factor de riesgo. Factores de riesgo para hacer preeclampsia, el haber tenido preeclampsia anteriormente, diabetes, enfermedad renal crónica, hipertensión crónica y enfermedades autoinmunes como el lupus y esas cosas. Actualmente nuevas como la fecundación in vitro y embarazo gemelar. Pero la diabetes está dentro de los factores de riesgo importantes por los cuales tendría que dar aspirina para estas mujeres. Ciertamente más frecuente en las diabéticas pregestacionales, pero no se descuida en el caso de diabetes gestacional. La macrosomía que ya les mencionaba, o feto grande para la edad gestacional, con todos los riesgos que esto implica.
yo puedo tener a mi paciente con mis valores controlados. Ojo, eso es muy importante. Siempre la clínica va a ser lo más importante del mundo, siempre. Entonces, yo puedo tener a mi paciente con todos sus valores, su cuadrito, ahí qué lindo, las glucosas debajo de 90 en ayunas, debajo de 140 a la hora, debajo de 120 a las 12 horas, linda, todos los días, perfecto. Y tengo una ecografía que me sale un feto por encima del percentil 90 y polidramnios. Algo no está bien, algo tengo que mejorar. No me bastan las glicemias. Es una unidad clínica la que yo tengo que hacer durante el control del embarazo para saber en qué puedo estar fallando, porque esto todavía no se controla. Entonces, eso es importante. La macrosomía o el feto grande para la edad gestacional me indican que no está habiendo un control correcto, algo está pasando. O la paciente me está falseando los datos de repente, o justo antes de venir a tomarse su glucosa y su ayunas, que pasa muchas veces, ¿no? Pero en algo no está, o me está mintiendo, pues, ¿no? Pero esto refleja que no hay un buen control, si no, no ingresaría tanta glucosa hacia el feto. Igual para el polidramnios. Hablamos de polidramnios cuando tenemos la cantidad de líquido amniótico por encima del percentil, 90 también para la edad gestacional. Bueno, de manera general decimos pozo mayor de 8 centímetros, pozo único, o la suma de los pozos mayor de 25 centímetros, 4 pozos, 4 esquinas del abdomen, ¿no? Pero en realidad hay percentiles también para líquido amniótico, y de acuerdo a la edad gestacional tengo picos de líquido amniótico. A la semana 32 es el pico más alto de líquido amniótico, y después empieza a disminuir. Pero también el polidramnios me indicaría que en algo estamos fallando, tenemos que ver cuál es el problema, por qué la paciente todavía me está dando signos de que la glucosa no se está controlando. Ahora, la fisiopatología de ello es lo mismo que pasa con el adulto. Tenemos un bebito más grande, más insulina, más glucosa, más filtración glomerular, porque aumenta el flujo plasmático renal, aumenta la filtración glomerular, aumenta la orina, que va a ser causante del 70% hasta 80% del líquido amniótico, y por lo tanto tengo polidramnios. La muerte intraútero que les mencionaba, que es el óbito fetal, se asocia también a mal control glicémico. Una de las... Miren que aquí hay muchas cosas para analizar. Ya, nosotros podemos poner todo nuestro empeño y eso va bien. Pero yo les digo a mis residentes, a mis estudiantes, que la educación es innata a la carrera médica. No podemos ser buenas médicas si no le enseñamos a nuestra paciente, ya sea que llegue a emergencia, ya sea que llegue a consulta, ya sea que la vea en eco. No hay forma. Es que ni cuando hacemos eco podemos estar callados. Ahí le estamos preguntando cuántos hijos tienes, con qué te vas a cuidar y todo eso. La última pacientita que he tenido, que me dio una tristeza terrible, o sea, realmente, que fue una paciente con diabetes gestacional, obesidad mórbida, bastante de bajos recursos, que tenía seguro de salud, pero venía al Hospital San Bartolomé, pues porque tenía muchísima confianza en nosotros y sobre todo quería que la trate yo. Eso me da muchísimo gusto, pero es una carga sobre los hombros, porque sabes que no por esa paciente puntual, sino por todas las que haya, que tienes que ser responsable el triple por cualquier cosa que pueda presentarse, ¿ya? Todo el tiempo, en realidad, con todas las pacientes, pero que te diga eso, en verdad que es muy lindo que te lo diga una paciente tan humilde. El problema es que en uno de los exámenes, a partir de la semana 35, yo empiezo a hacer un monitoreo semanal a los pacientes con diabetes, así estén controlando, y la pacientita le pido el monitoreo hasta semana 36, era 36 ya casi para terminar el embarazo. Y no supe más de ella porque la vi a las 11 de la mañana y a las 6 de la tarde me dicen, doctora, ha venido su paciente en un hospital, ¿eh? Miren qué simpático, porque como si fuese clínica, ¿no? Las pacientes son de todos, todo el mundo, tenemos muchos pacientes acá, pero me llaman y me avisan, y me pareció genial también, y me dicen, doctora, su paciente está acá, pero su bebito ha muerto. Me dio un choque tremendo. Yo la controlé las 3 últimas semanas, todo el resto del control yo no la había visto, la gordita. La vi las 3 últimas semanas, de la semana 34, 35, 36, que le pedí el monitoreo semanal. Y esta gordita, si bien es cierto que cumplía con sus glicemias y todo, falló al final. Resulta que fue al monitoreo y la obstetra le dice, bueno, tu monitoreo sale con variabilidad disminuida, o sea, prácticamente una raya. Eso no es correcto, porque en un monitoreo, para decir que es correcto, necesitamos buena variabilidad de latidos, y no había tampoco aceleraciones. Eso no era un buen signo. Entonces le dijeron, ve emergencia. ¿Qué hizo la gordita? En San Bartolomé, que estamos en el cercado de Lima, se fue hasta Puente Piedra y para traer sus cositas, dice, y llegó a las 6 de la tarde y el bebito estaba muerto. Esa es nuestra realidad. Estoy en ese caso, que no tengo que inventarlo porque es de la vida misma, hay muchas más cosas detrás.
de nuestras complicaciones. Las pacientes son la punta del iceberg de toda la historia que traen. Entonces, tenemos que educarlas, enseñarles. De repente, si le hubiésemos dicho más veces, señoras, cuando vaya alguien te indique que vayas a emergencia, vas a emergencia, te olvidas lo que tengas que hacer. De repente ahí, ¿no? Seguir mejorando como personas. Bueno, ese es el último bebito que falleció, que fue muy triste. Era el único hijo de la paciente, 42 años, o sea, no tiene hijos. Esa es la realidad. Ya les mencionaba de las complicaciones a corto plazo, la morbilidad neonatal como la hipoglicemia que evalúa la APO, la hiperbilirrubinemia también, hipocalcemia, hipomagnesemia, policitemia, distrés respiratorio y cardiomiopatía. La diabetes también lo que hace es que retrasa la maduración. Un bebito que nace a las 37 probablemente no se comporte como 37, sino como 35. Un bebito que nace a las 34, que sería un prematuro tardío, que tiene buena respuesta, con diabetes podría ser como un prematuro de 32, que son prematuros lejos del término y tienen más complicaciones. Entonces, no es lo mismo una paciente con diabetes gestacional que una que no la tiene. Ahora, hay riesgos secundarios a la hiperglicemia materna, por supuesto. Respecto a la organomegalia fetal, se refiere a que, obviamente, también el bebito grande va a tener órganos un poquito más grandes, pero va a ser secundaria a la hiperglicemia de todas maneras. Las pacientes con diabetes gestacional, estadísticamente se ha evidenciado que tienen más incidencia de abortos. Dentro de las evaluaciones, incluso que hacemos una paciente con abortadora recurrente o ello, debería estar la evaluación con un test de tolerancia a la glucosa para ver si no hay allí una diabetes que se me está pasando y no lo estoy diagnosticando. Ciertamente sí hay más tasa de anomalías congénitas, no tanto como una diabetes pregestacional, pero sí hay incidencia de anomalías congénitas. Estos bebitos con una diabetes gestacional no controlada hacen a veces una cardiomiopatía hipertrófica que le evaluamos de acuerdo al grosor de las paredes ventriculares o el tabique interventricular con una ecocardiografía, y que indicaría también que el bebito está sometido a hiperglicemia en este medio intrauterino. Es una cardiomiopatía hipertrófica que revierte en el periodo postnatal, que muchas veces cuando es muy, muy elevada la glicemia condiciona corazones grandes y el neonatólogo puede asustarse, pero si sabemos que estamos en el contexto de una paciente con diabetes gestacional, estas cardiomiopatías neonatales tienen muy buena respuesta en el postnatal y no necesitan generalmente mayor intervención. Esta pregunta me surgió cuando hacía la revisión para este tema, y la pregunta es, ¿no es muy tarde tamizar a las 24 semanas? ¿Por qué tamizamos a las 24 a 28? Se supone que sí, que se incrementan las hormonas diabetogénicas y ello, pero 24 semanas estamos hablando ya del tercer trimestre. ¿Qué pasó en el primero y en el segundo? No hicimos nada, porque ciertamente existe una huella metabólica, ¿saben? ¿Han escuchado de eso? Este estudio se hace hace algunos años, en el 2018, en donde se evidencia, bueno, sabemos que tenemos meconio desde la semana 12 de vida, y cuando se estudia el meconio como, digamos, como sustancia para buscar o que nos exprese metabolitos o marcadores de un feto dentro del contexto de una paciente con diabetes gestacional, se ve que la diabetes gestacional estimula o produce nichos disfuncionales para este nuevo ser. O sea, cuando este bebito tiene 24, 28 semanas que le haga el diagnóstico, me quedan 10 para que nazca. Voy a tratar de manejar y hacer mis manejos ciertamente para que de repente no se evite, pero ya la huella metabólica determinó este feto que va a tener riesgos a futuro de desarrollar el problema que también sabemos de obesidad, diabetes tipo 2, resistencia a la insulina, hipertensión, enfermedades cardiometabólicas en general, porque ya ha crecido en un ambiente, se ha desarrollado en un microambiente hiperglicémico y su organismo se preparó para manejar ambientes ricos en glucosa. Eso no es simpático, porque definitivamente ya marqué su vida futuro. Para nosotros, en medicina materno-fetal, la vida intrauterina es demasiado importante. Estamos hablando que el 45% aproximadamente de enfermedades del adulto se desarrollaron allí. Es gracias a la vida intrauterina. Entonces, imagínense la importancia que tenemos en el desarrollo del nuevo ser. Y vuelvo a poner este cuadrito precisamente para ver lo que va a pasar a futuro. ¿Qué es esto? Entonces, les mencionaba hace un rato, ¿no? La glicemia, la disfunción de la célula beta del páncreas, la resistencia a la insulina. ¿Cómo queda después del parto de una paciente con diabetes gestacional? ¿Va a haber complicaciones a largo plazo? Pues claro que sí. Aumenta el riesgo de desarrollar diabetes mellitus tipo 2,
hasta en un 70%, según los estudios. Las pacientes que hicieron diabetes gestacional tienen un 70% a futuro de desarrollar diabetes mellitus tipo 2. ¿Y qué pasa? ¿Por qué, por qué al alta entonces de estas pacientes? Así como cuando han tenido preeclampsia, las mandamos al cardiólogo, y a veces, porque a estos pacientes con diabetes gestacional no les mandamos al alta con el endocrino, porque el mejor momento de evitar esto y captarlas es en esta etapa de diabetes gestacional, porque sabemos lo que va a pasar a futuro. Entonces aquí debería el endocrinólogo coger a estas pacientes y no perderlas para hacerles sus controles posteriores. Obviamente esto implica que su descendencia, porque si el feto se desarrolló en este microambiente, gracias a la huella metabólica, va a tener riesgo, ya dijimos, de obesidad, intolerancia a la glucosa, síndrome metabólico, problemas cardiovasculares. Por lo tanto, la diabetes gestacional es uno de los riesgos principales para desarrollar diabetes tipo 2, y eso no lo debemos olvidar. Dije que para que expresemos la diabetes gestacional no es tan fácil como que hago el diagnóstico en el embarazo, entonces aquí empieza la diabetes gestacional. No es tan sencillo como puede decir el concepto. Para que yo exprese la diabetes gestacional se habla ya de una disfunción crónica de las células beta del páncreas. Por lo tanto, una predisposición ya genética a la resistencia a la insulina. Eso implica que si yo le agrego factores de riesgo adicionales, voy a expresar problemas cardiometabólicos, la hiperglicemia, el sobrepeso, la obesidad, el incremento de la LDL, disminución del HDL, el incremento de la presión arterial. ¿A futuro qué resultados me va a dar? Diabetes tipo 2 y problemas cardiovasculares, y con todas las complicaciones que ustedes manejan muchísimo mejor, sin dudas. La descendencia tiene esos riesgos, y ya les hablé por el medio en el que se desarrollan. No obstante, esta disfunción metabólica va a tener muchos factores que hagan que se exprese este problema. Y es allí donde puedo trabajar. De repente con los factores genéticos muy poco voy a poder intervenir, pero sí en el ambiente materno, los estilos de vida saludables, todo ello va a condicionar a que estas diabéticas gestacionales, que tienen un 70% de hacer diabetes tipo 2, si cambian esos estilos de vida desde ya, podríamos de repente, si no evitamos que se exprese la enfermedad, al menos alargar este periodo de latencia para que tengan mayor cantidad de tiempo una calidad de vida correcta. Y eso aplica no solamente para la mamá que hizo diabetes gestacional, sino para aquellos fetos que tuvieron de 4 kilos a más, e implica que estuvieron expuestos a un ambiente rico en glucosa, ¿no? Bueno, la evidencia actual sugiere, este estudio lo puse porque es medio reciente también, en el que habla que en diabetes gestacional no va a haber tanta disminución del riesgo futuro en su descendencia, por si acaso. Pero es que este es un estudio, y la medicina basada en evidencias hay que tomarla también con pinzas. Hay más estudios en donde sí podría haber algún efecto. Este estudio es importante, por eso es que lo puse, y eso no significa que no voy a tratar a la paciente con diabetes gestacional, simplemente que significa que voy a tener que utilizar más herramientas para trabajar en esta descendencia. Pero, de hecho, manejo la diabetes gestacional por los riesgos intrínsecos al embarazo y en el posparto inmediato. Este estudio del 2018 habla o evidencia que este estudio es muy interesante porque cogió a las pacientes de la APO. Les había mencionado que la APO en el 2008 hace el seguimiento de estas pacientes, 9 países, ¿no? 15 centros, 50.000 pacientes, al final quedaron 20.000 y algo, y sobre ellas evalúa los resultados adversos del embarazo a corto plazo, en el periodo neonatal, en la mamá. Pero este estudio coge a esas pacientes y las sigue evaluando a lo largo del tiempo. ¿Y qué se vio? Que miren ustedes, como concluye acá, que las pacientes con diabetes gestacional tuvieron mayor riesgo de desarrollar a los 10 o 14 años un desorden metabólico tipo diabetes franca, ¿no? La famosa overdiabetes. Esto también es importante porque este estudio dice, pero igual, o sea, no se asoció a riesgo estadísticamente significativo de obesidad en los niños y eso, correcto, pero también este estudio mismo se responde y dice, pero se utilizó índice de masa corporal para este estudio. Ahora, si estamos hablando de los niños, hay otros parámetros que valdría la pena evaluar, circunferencias de algunas estructuras y todo ello, que me arrojarían de repente un diagnóstico más preciso y evidenciaríamos que quizás sí hay riesgo asociado. Yo creo que sí hay riesgo. Pero en este estudio se evaluó solo índice de masa corporal en los niños y pues no necesariamente es tan real, ¿no? La diabetes gestacional es una oportunidad
para coger a estas pacientes y darles el manejo correcto, para evitar a largo plazo disminuir la cantidad de pacientes que van a ver ustedes con diabetes franca. Y les decía que las pacientes, de repente, las pacientes sin embarazo cumplen menos que las pacientes con embarazo, pero las pacientes que se embarazan hacen el esfuerzo sobrehumano para tratar de cumplir. Este hospital ve Cono Norte, ve muchas pacientes de mismo cercado y hasta pacientes de provincia, pacientes realmente pobres, que si tú les explicas los riesgos, te tomas tu tiempo, porque demora explicar a una paciente, claro que sí, ellas hacen el esfuerzo, hacen una apoyada, no lo sé, pero compran su glucómetro, compran las tiras reactivas y se toman diariamente las tomas que uno les indica. Estos son pacientes del hospital y se hacen sus tomas. Ahora, es diferente manejar una paciente que de repente solamente con la alimentación saludable, cierto, estoy de acuerdo que debemos erradicar la palabra dieta. Paciente con alimentación saludable y cambios en el estilo de vida puede controlar su glucosa, el 45% de pacientes con diabetes gestacional lo hace bien. Diferente de una paciente que a pesar de esforzarse tiene estos valores. Es diferente, cierto, pero eso no significa que porque es pobre la paciente no vaya a cumplir. La paciente se esmera realmente y sí cumple. Esta paciente de que su bebito falleció se tomaba sus glucosas, tenía su cuadrito, no estaban tan controladas, por eso es que también fue la indicación del monitoreo. Lástima que no volvió. Las pacientes para el tratamiento, que ya lo he mencionado porque no es tratamiento sobre lo que yo voy a hablar, solo mencionarles que sí, el tratamiento ayuda o disminuye el riesgo de macrosomía hasta en 60% y es importante para el momento del abordaje del parto. El manejo que va desde las medidas dietéticas hasta el tratamiento con otra controversia, ¿no? Insulina dicen y metformina también dicen. La Sociedad de Medicina Materna Fetal Norteamericana dice que metformina deberíamos utilizar como primera opción. La Medicina Fetal de Barcelona, del Clinic, dice de pronto la insulina. El Colegio Australiano de Ginecología Obstetricia dice la metformina y están entre las dos. ¿Cuándo terminar el embarazo? Y con eso termino la charla. El momento, la forma siguen siendo aún controversiales. ¿Qué es lo que dice el Clinic de Barcelona? En las pacientes con diabetes gestacional leve, el leve se refiere a la tipo 1. Recuerden que diabetes gestacional tenemos la tipo 1 y la tipo 2, ¿no? La tipo 1 que se controla con alimentación saludable y actividad física. La tipo 2, la que va a requerir manejo farmacológico. Entonces, esas pacientes con solamente alimentación saludable y ejercicios no difiere el término de embarazo de la población en general. Y en aquellas que se sospeche si una diabetes pregestacional que ha recibido tratamiento correcto con insulina y con la medicación adecuada, voy a evaluar otros parámetros como ecografía para ver el peso, el líquido amniótico, para ver si realmente hay un control correcto de la glicemia y de acuerdo a eso, si es que considero que todos los parámetros están dentro del rango, esperar como el resto de la población. Con buen control metabólico, una paciente que necesita tratamiento pero lo controla bien, con metformina, con insulina, podemos plantear el terminar hasta la semana 39,6. No debe pasar de las 39,6. Una paciente bien controlada con tratamiento farmacológico. Si presentan mal control metabólico, podríamos indicar 37 semanas o antes. Cuidado con esas pacientes. Claro, buen control metabólico, todo lindo, pero tiene un óbito fetal. Entonces, ahí es donde entra a tallar la historia clínica para pequeños matices que vamos a dar al finalizar el embarazo. En caso de un ponderado fetal más de 4,500, el Clinic de Barcelona sugiere que se tiene que terminar por cesárea a partir de la semana 39 de acuerdo al peso, porque va a ser mayor el trauma al momento de hacer la intervención quirúrgica. Es un bebito grande, más grande el corte, puede haber desgarro de uterinas y al final la madre se me complica. En caso de diabetes que no tenga, diabetes gestacional bien controlada, que no tenga compromiso fetal, no hay un motivo para hacer cesárea. Tengo que hacer el abordaje de forma correcta, habitual, y la indicación para cesárea va a ser la indicación obstétrica de siempre. No debemos de manejar con un exceso de intervención obstétrica y acabar al final haciendo cesáreas, que ciertamente los estudios dicen que a pesar de tener diabetes sin complicación, la tasa de cesáreas aumenta de un 60 a 120% en pacientes solo teniendo el diagnóstico de diabetes. Entonces, si tengo una paciente que no está controlando bien la glucosa, si veo, pero para decir que controla tengo que tener esa tabla con los valores. Si la paciente no tiene esa tabla de valores, no tengo idea cómo van las glucosas. No hay forma que una paciente con diabetes gestacional no tenga esos controles. Y si no tengo esos controles, pues tendré que terminarla antes de las 37 si es que yo no sé cómo está este bebé. Entonces,
¿parto vaginal o parto por cesárea? Ya les respondí, ¿cierto? Lo mejor siempre el parto vaginal, pero va a depender de la evaluación de toda la historia clínica de la paciente. La American College de Ginecología y Obstetricia, que es un ente por el que nos regimos aquí en Latinoamérica, muchos de los hospitales, habla que si tiene un ponderado de 4,500 a más, debemos ofrecer una cesárea electiva. La Sociedad Australiana de Diabetes en el Embarazo sugiere ofrecer la cesárea entre 4.250 y 4.500. La NICE manifiesta que se debería inducir el embarazo a las diabéticas antes de las 40, o sea, que una diabética no debería pasar de los 39,6 por el riesgo de la distocia de hombros. Y eso sí, ténganlo en cuenta. Ya les dije que puede tener un peso de 3,600 y hacer una distocia de hombros solo por ser diabéticas. Entonces, importante tener eso en cuenta. Este estudio evalúa la incidencia de cesárea versus parto vaginal en pacientes que, bueno, este es el control, ¿cierto? La mayor cantidad de pacientes parto vaginal respecto a la cesárea. Pero cuando controla la diabetes con dieta, las tasas de cesárea suelen ser ligeramente mayor a la del control y el parto vaginal sigue siendo lo más importante. Y cuando requiere medicación, se incrementa la tasa de cesárea hasta más del 25%. Entonces también es un dato a tener en cuenta que ya, bueno, de pronto un poquito por lógica, pero igual la evidencia importa, que si tengo una diabetes gestacional que ya requiere medicación, es una paciente un poquito más complicada de lo habitual y debo de manejarla como tal. El Cochrane en el 2018 publica esa revisión en donde sugiere cuándo realizar o cuándo inducir el parto en pacientes con diabetes gestacional. Como no es de sorpresa, no encontró una relación significativa, pero nos importa estos datos porque ciertamente, si bien es cierto que este ente evalúa estudios de la mejor evidencia del mundo quizá, las escuelas de medicina materno-fetal en las que nosotros nos basamos y en las que trabajamos, tampoco es que tengan algo realmente estandarizado, pero más o menos los límites 39,6 en una paciente con diabetes para evitar todas las complicaciones que se pueden presentar a futuro es un dato importante. No hay consenso en el tiempo y vía del parto en las mujeres con diabetes gestacional. Sí, es lo que al final también nos ayuda a creer el Cochrane. No obstante, la inducción del parto es beneficiosa para evitar la muerte perinatal tardía. Hay estudios que evidencian la tasa de óbito se incrementa en pacientes con diabetes gestacional, por eso no deberíamos pasar de la semana 40, más aún si tiene pues macrosomía y todo ello. La COG recomienda, les había dicho, 4,500 realizar una cesárea. Y aquí están las distintas sociedades. La Sociedad Canadiense de Obstetricia y Ginecología, la American College de Ginecología y Obstetricia, la NICE, la FIGO, y miren, ¿no? ¿Cuándo terminó el embarazo? Si es diabética pregestacional, pues ya ahí cambia. Pero en el caso de diabetes gestacional o diabetes que se controla, diabetes gestacional, ya sea la tipo 1 o tipo 2, terminar entre las 38 y 40, dice la Sociedad Canadiense. La COG dice que si se controla con dieta, el control habitual de cualquier embarazo. Y si se controla con medicación, no pasar de la semana 40. La NICE sugiere 41 semanas si es que la paciente está controlada, y la FIGO evaluar el tamaño del feto para ver si se induce entre las 38 y 39, sobre todo si son grandes para la edad gestacional. Muy bien, ¿qué nos llevamos a casa? Lo siguiente, la clínica ha sido, es y seguirá siendo lo más importante en la vida de una doctora y un doctor. La malnutrición es la madre de todos los vicios. Si la diabetes gestacional le agrego obesidad, sobrepeso, ganancia ponderal excesiva, pues definitivamente los resultados van a ser más difíciles de lo que podamos manejar. La diabetes gestacional no acaba con el parto, por favor. Si es que aquí hay ginecobstetras o residentes de ginecología o alumnos o médicos en general o endocrinólogos que son ustedes y tienen alguna gestante que se cruza en el camino, que es la diabetes gestacional, tenemos que hacer la interconsulta endocrinología de todas maneras para el seguimiento postparto y captarlas. Alguna vez hicimos una interconsulta endocrino muchos años atrás y la respuesta fue ¿y para qué me llaman? Sí, dio a luz. Imagínense, ¿no? Entonces hay muchísimas cosas que tenemos que seguir mejorando. El tamizaje de diabetes gestacional a todas nuestras gestantes. Y les dejo ahí esa pregunta que les decía, entre 24 y 28 es bien tarde, ¿no? Pero bueno, es lo que tenemos universalmente aceptado. El parto vaginal, sin dudas, es la mejor opción respecto a la cesárea y para diabetes gestacional la idea sigue siendo la misma.
hay un término que les he mencionado que no creo que sea nuevo, pero sí sobre el que tenemos que estudiar más, la huella metabólica. En el 2014, España ya publicó en un estudio la huella metabólica realizada en las pacientes con diabetes gestacional. Y de hecho se puede incluso ver, de acuerdo a las huellas metabólicas, la expresión de metabolomas y metabolitos, qué pacientes me harían más riesgo o más complicaciones en el parto y a futuro, evaluando la huella metabólica en ese embarazo. Bueno, termino con esta diapositiva, porque también en lo que hacía la revisión encontré esta foto que fue muy linda para mí. La doctora Larraviur fue mi profesora cuando yo hice endocrino, debe ser cuarto año de medicina interna, y me quedé enamorada de la doctora, porque es una maestra, realmente. Fácil que no me conoce ni nada, pero sí, doctora, y muchos de los que somos ahora docentes de San Marcos, hemos tenido el gusto y el ejemplo de trabajar o ver a estos maestros y seguir sus pasos a futuro. Y la que está al costadito, que es la licenciada Vicky Mota, que la conocí porque me la mandó el endocrinólogo Harold Torres mientras yo buscaba cómo armar mi equipo multidisciplinario de todos los embarazos, no las diabetes gestacionales, de todos los embarazos que siempre mando a nutrición. Y Vicky es toda una profesional sin dudas. Primero que a mis pacientes les encanta porque no las pierde y les hace el seguimiento correcto, y las que han ido con ella, los resultados me han ido muchísimo mejor. Muchísimas gracias a ellas dos. Y bueno, y a todos por escuchar la charla, un placer.